Ok, empieza nomás. Bien. Bueno, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Esta tarde les vamos a presentar el seminario La vida interior del genoma. El grupo que va a presentar es Sofía Subiabre, Antonella Regular, Bastián Mercado, Ricardo Pérez y quien les habla, Sebastián Abarca. Pasa la diapositiva. Bueno, esta es la revisión que vamos a presentar, que se llama La vida interior del genoma, que está traducida al español. Bueno, y en inglés sería The Inner Life of the Genome, que está publicada por Tom Mistelli, que él es biólogo celular, que pertenece al Instituto Nacional del Cáncer en Bethesda, Maryland. Y el campo de él es la biología celular del genoma. Él tiene varios premios por ahí que, bueno, no vale la pena mucho mencionarlo, pero es un autor reconocido. Esta publicación fue publicada en 2011 y en la revista Scientific American. Bueno, ¿cómo estructuramos la presentación? Va a ser una introducción, luego la afinidad entre cromosomas, ya entrando más de lleno al paper, distribución de los cromosomas en el núcleo, influencia en la salud, el núcleo autoorganizado y luego unas conclusiones. Bueno, sabemos ya que desde las leyes de herencia de Mendel, en las primeras semanas ya del siglo XX, estas provocaron una búsqueda científica para comprender ya la naturaleza y el contenido de la información genética. ¿Ya? Por lo tanto, desde ahí se avanzó en el descubrimiento de los cromosomas, la doble hélice de ADN, en los fenómenos, en cómo las células leen este ADN, hasta que se identificó ya en el año 2001 el genoma humano. ¿Ya? Y como pueden ver en la imagen ahí a la derecha, este genoma, este descubrimiento tomó más o menos 10 años. ¿Ya? Y esto fue un conglomerado de científicos de diversos centros, de diversos países, que entraron en esta carrera por el descubrimiento del genoma humano, que a finales del año 2000 ya se había descubierto y se publicó en el 2001 en estas revistas que son las que están aquí al lado, la Nature y la Science. ¿Ya? Cabe destacar también que a la par se iban secuenciando también genomas de otras especies, bacterias, entre otras cosas. Pasa nomás. Bueno, este video es un poco a modo de recuerdo, ¿ya? Recordar que la doble hélice de ADN que se encuentra laxa en el núcleo, cuando la célula se va a dividir, esta debe compactarse, ¿ya? Son como 2 metros más o menos de ADN que tienen que estar dentro del núcleo, ¿ya? Y para esto lo realiza uniéndose a estas proteínas que llegan ahí, que son unas proteínas básicas que son la histona, que cuando se juntan 8 de estas histonas forman un octámero que se llama nucleosoma, ¿ya? En el cual el ADN da 1,7 vueltas. Bueno, esta es la forma como menos condensada que podríamos tener del ADN, ¿ya? Y lo que le denominan el collar de perlas, por ahí, de cuentas, entre otros. Bueno, luego estos nucleosomas se van juntando y se juntan entre 6 a 8 más o menos, y forman lo que se llama la unidad de 30 nanómetros. Y luego esto se sigue compactando, y va formando lo que son los bucles de solenoides, que no se ven muy bien en esta imagen, ¿no? Y bueno, y posteriormente ya se forman los cromosomas, que son los que nosotros apreciamos, y, bueno, donde se aprecian mejor en la fase, en la metafase de la mitosis, ¿ya? Y también recordar unos conceptos que son el tema de la cromatina, que hay tres tipos de cromatina, ¿ya? Está la heterocromatina facultativa, ¿ya? Que es la que nos expresa los RNA mensajeros. Está la heterocromatina constitutiva, que participa en la constitución de los centrómeros y no expresa proteínas. Y está también la eucromatina, que esta es la como que interesa mucho, que es la transcripcionalmente activa, ¿ya? Estos conceptos son importantes porque más adelante van a explicarlo mis compañeros y se va a ver que hay zonas en que se encuentra la heterocromatina y otras zonas del núcleo en que se encuentra la eucromatina, y tiene que ver un poco con la funcionalidad de esto, ¿ya? Pasa nomás. Bueno, entrando ya de lleno al tema, antes se pensaba que el ADN dentro del núcleo se encontraba todo revuelto, por decirlo de alguna forma, y era como un bowl de espaguetis dentro del núcleo. O sea, un espagueti dentro de un bol, ahí estaban como revueltos. Eh, pero bueno, habían varios científicos que no estaban muy de acuerdo con esta teoría, y entre estos estaba el Theodore Boveri, que él fue médico, pero como que su campo fue la embriología, ¿ya? Y él el año 1909 introdujo un término que era el de territorios cromosómicos, ¿ya? Y en estos estudios él estudió en etapas de blastómeros del gusano redondo del caballo, y él que argumentaba, que decía que cada cromosoma
¿ya?, visible en la mitosis conservaba su individualidad durante la interfase, ¿ya?, y que ocupa una parte distinta del espacio nuclear, ¿ya? También observó que lo que pasaba en la interfase donde se alojaban estos cromosomas, cuando avanzaba el proceso de mitosis, en la metafase se organizaba de otra forma, por lo tanto la arquitectura dentro del núcleo cambiaba, ¿ya? Pasa nada que siga. Bueno, entonces el problema fue que para esa fecha no había como tanta evidencia que avalara esto, y porque sus estudios fueron como, no fue tanto como en área humana, sino que en gusanos, entonces como que quedó un poco en el olvido, ¿ya? Pero a medida que fue avanzando estas técnicas de visualización de cromosomas, específicamente, se fue recordando esta teoría, y el año, alrededor de los años 80, los hermanos Kremer hicieron varios estudios, tienen estudios como de los años 70 en adelante de visualización de cromosomas, ¿ya? Pero ¿qué es lo que hicieron ellos? ¿Ya? En este estudio lo que hicieron fue irradiar cromosomas, ¿ya?, con rayos ultravioleta, ¿ya? Hicieron microirradiaciones de zonas específicas. Para explicarlo mejor, hay una imagen que sigue ahora, ¿ya?, que lo que hicieron ellos fue, si ustedes se fijan en las tres fotos de arriba, ¿ya?, las tres fotos de arriba es lo que uno pensaría, era lo que se pensaba antes, de que este ADN que viene distinto está envuelto dentro del núcleo, ¿ya? Está todo enredado. Entonces, en la segunda imagen se ve que está todo blanco y se marcó una parte roja que sería la zona como la que irradiaron ellos, ¿ya? Entonces, después cuando ellos como abrían este ADN, en estricto rigor lo que debería haberse visto era que varias zonas del ADN, de distintas partes, deberían haber estado dañadas por la microirradiación, que serían como las líneas rojas que se van viendo en todas esas hebras blancas, ¿ya? Pero sin embargo, ¿qué fue lo que vieron ellos? Fue como la imagen de abajo. Cuando ellos irradiaron esa zona específica, cuando abrieron ese ADN, ¿ya?, por decirlo de alguna forma, se dieron cuenta que habían ciertos cromosomas nomás que se dañaban. Por lo tanto, ellos decían, claro, esto es como la imagen que sale al principio, ya que salen un color amarillo arriba, otro color verde al lado, entonces el que se dañó fue el cromosoma que estaba justo en la zona que se irradió, y no el resto. Por lo tanto, esto avalaba la teoría de la zona de los territorios cromosomales. ¿No? Y bueno, ya continuando un poco con el avance que hubo en todo lo de microscopía electrónica, de las fijaciones y esas cosas, estas imágenes son más que nada para evaluar lo que se hablaba de los territorios cromosómicos. Y aquí hay distintas imágenes de radiación. Antes se hacían fijaciones con microgránulos de plata, después aparecieron las técnicas de Fitch, que son todas estas de fluorescencia, se fueron mezclando con imágenes 3D y tenemos todas estas imágenes, ¿ya? Pero a mí la que me interesa como para entrar al tema ya, es que se fijen en la lámina, en la foto F, ¿ya? En esa foto, ahí se realiza una delineación simultánea de todos los cromosomas en un núcleo de fibroblasto humano, ¿ya? Se hizo ahí por técnica de Fitch multicolor, ¿ya? Entonces, aquí se observan claramente los territorios de los cromosomas, ¿ya?, cómo estarían al menos en el núcleo, ¿ya? Y esto es súper interesante porque aquí abrió otra línea de investigación y salieron más preguntas para responder. Eh, por ejemplo, no sé, esta organización de los cromosomas es igual en todas las células, la ubicación del cromosoma afecta en la expresión de este, si un cromosoma interactúa con los cromosomas vecinos, y si es que hubiera esta interacción, ¿qué permite que esa interacción se lleve a cabo? Bueno, estas son como las preguntas que van a ir respondiendo mis compañeros a medida que vayan avanzando en la explicación de esta revisión. Bueno, como dijo mi compañero Sebastián, los cromosomas se ubican en un territorio en específico, por lo tanto, ocupando distintas partes del núcleo, y por tanto hay ciertos territorios que son adyacentes a otros, permitiendo entonces que unos cromosomas sean vecinos a otros, que sean próximos, y también, por tanto, permiten su interacción. Las dos zonas donde podemos distinguir que prefieren estar los cromosomas es cerca de la periferia o cerca del núcleo, o sea, cerca del centro del núcleo. Es importante señalar también que en las células de un mismo tipo, del mismo tipo, por ejemplo, linfocitos, vamos a encontrar los mismos vecinos
los mismos cromosomas vecinos del núcleo. Por ejemplo, en una célula muscular X, el cromosoma 7 y 8 van a estar juntos. Y eso se va a repetir en todas las células, pero eso es solo un ejemplo, no es la realidad. Es para poner de ejemplo. Sin embargo, estos territorios no son estáticos, son bastante dinámicos. El mismo hecho de que la célula sea un, un sistema que sensa estímulos y responde a estímulos, nos indica que su centro de control también debe ser de la misma forma, dinámico. Por tanto, estos territorios van a ir cambiando de acuerdo a las necesidades de la célula o a los estímulos que le lleguen. Por ejemplo, enfrentando una enfermedad o de acuerdo a un proceso de diferenciación. Los cromosomas, en general, que se encuentran en la periferia, van a estar asociados a una estructura llamada lámina nuclear, que será explicada en detalle más adelante, que permite su silenciamiento. Por otro lado, los cromosomas que se encuentran hacia el centro del núcleo en general van a estar encendidos, aunque quiero recalcar mucho que esto es una generalidad, porque no funciona para 100% todos los genes. No todo lo que está al centro está activo, o sea, es transcriptible, y no todo lo que está en la periferia está inactivo. Por tanto, el lugar, en realidad, estos territorios cromosómicos son bastante importantes, mucho más allá de que ocupen una región específica del núcleo, sino que el lugar que ocupen van a determinar su capacidad de transcripción. Pasa la foto, Sofi, por favor. La siguiente también. Como vemos en esta... Ay, ¿puedes devolverte? Gracias. Como vemos en esta fotografía de microscopía electrónica, hay zonas que están asociadas a la parte más externa del núcleo que están más condensadas y como dijo mi compañero, esa es la llamada heterocromatina. La heterocromatina está mucho más compactada gracias a en general, en esta asociación a la lámina, pero la heterocromatina no solo está, como podemos ver, en la periferia, sino también está en ciertos núcleos en medio de la otra forma de cromatina, que es la eucromatina, sin estar asociada a la lámina. Entonces, no necesariamente estar asociado a la lámina implica silenciamiento. También podemos encontrar genes apagados más cerca del centro del núcleo. Por otro lado, la lámina, al estar asociada a esta heterocromatina, la compacta mucho más. Eso impide, por un lado, que la maquinaria biológica necesaria para la transcripción tenga acceso a los genes, y por otro lado, esta maquinaria también se encuentra más hacia el centro del núcleo. Por tanto, la lámina retiene los genes de cierta forma y no permite su acercamiento, a menos que llegue un estímulo o dada la necesidad de la célula, estos se muevan más hacia el centro. Pero por otro lado, esto beneficia a la eucromatina, que por sí es mucho más laxa, mucho más descondensada, y que está orientada en general hacia el centro del núcleo. Por tanto, permite que esta maquinaria tenga acceso a los genes para transcribirlos y más encima está cerca de la maquinaria para que facilitando su transcripción. Dale, Sofía. Aquí podemos ver algunos experimentos que se han hecho con respecto a la dinámica de estos cromosomas. En la foto de la izquierda podemos ver un proceso de diferenciación celular en los que los genes marcados con verde se salen de la periferia y se acercan al centro del núcleo. Dado la necesidad de la célula de necesitar la transcripción de los genes para este proceso, probablemente para que cumpla
una función estructural o netamente fisiológica de este caso de una neurona. En la imagen de la derecha podemos ver en la imagen A una célula linfocitaria que tiene, que tiene dos pares de genes alelo, unos verdes y otros rojos, y aquí destacan que los genes alelos que están al centro es- estaban transcripcionalmente activos, mientras los que estaban en la periferia estaban transcripcionalmente inactivos. Y en la foto B, sin embargo, vamos a hacer una refutación a esto porque es importante, como dije, no caer en la generalización apresurada y no decir que todo lo que está en la periferia no se transcribe y todo lo que está en el centro se transcribe. Por ejemplo, en la imagen B, en el primer tercio de la imagen podemos ver a dos genes que están activos, pero a pesar de que un gen esté más cerca del centro del núcleo que otro. También, como comenté antes, podemos encontrar núcleos de heterocromatina en medio de eucromatina, que no están asociados a la amina, pero que de todas formas están inactivos. Y por último, en el último tercio de la foto podemos ver, por un lado, el caso convencional de un gen transcripcionalmente inactivo dada su asociación con la lámina, pero también vemos un gen transcripcionalmente activo que está bastante alejado del centro del núcleo, a pesar de no estar asociado a la lámina. Bueno, ahora complementando lo que ya se habló antes y en pro de lo que viene, lo que va a hablar mi compañero, le hablaré un poco acerca de las láminas. Primero, las láminas como definición son parte de los filamentos intermedios, que estos a su vez son parte del citoesqueleto, cuya función en general es resistir las tensiones mecánicas dentro de la célula. Las láminas pertenecen a las que están dentro del núcleo. La función de estas las podemos dividir en tres. La primera, que tiene que ver con la, como ya mencionaba, protección mecánica contra fuerzas del exterior del núcleo. La segunda, que tiene que ver con la organización de cromatina, que tiene que ver con la parte de la eucromatina y la heterocromatina, como ya se nombró, que una va a depender de si se va o no a expresar los genes de forma general, que también se puede variar. Y por último, que la parte de la expresión de los genes, que dependiendo si esta célula es el tipo de especialización que tenga, esta célula va a tener un cierto genotipo, por lo cual una cierta expresión de esto. Es importante recalcar que las láminas no están presentes en las células no especializadas, ya que estas no tienen como tal, estas pueden expresar todo el material genético y no necesitan regularlo. Por último, decir, para darle pie a mi compañero, que esta expresión de genes y la mala función de láminas puede expresar distintos tipos de enfermedades, que es el siguiente punto que le toca a mi compañero Ricardo. Bueno, ahora que ya vimos la estructura y generalidades genómicas, veamos cómo esto puede afectar a nuestra salud. Entonces, ¿cómo sucede esto? Vamos a partir explicando algunos conceptos previos. Dale eso. Bueno, el primero de todo es el de células madre. Bueno, las células madres son células altamente indiferenciadas, es decir, que aún no reciben una señal específica para que se diferencien y cumplan un rol determinado. Bueno, estas células tienen una subclasificación, que son las células madres totipotenciales y las pluripotenciales. Vamos a partir aquí con las pluripotenciales. Bueno, las totipotenciales. Las totipotenciales se encuentran disponibles solo en periodo embrionario, durante los primeros días de gestación. Por ejemplo, el cigoto es una célula madre totipotencial. Estas células son capaces de diferenciar en cualquiera de todos los tipos de células del organismo, por lo tanto pueden formar un individuo completo. Por ello está penado por la ley modificar este tipo de células, porque traen claros problemas bioéticos. Y en cambio las células pluripotenciales son capaces de diferenciar en varios de todos los tipos celulares que existen, aproximadamente 220, y se encuentran disponibles en periodo embrionario, por ejemplo a nivel del blastocito que aparece ahí, y también después de nacer, por ejemplo en el cordón umbilical, y también se pueden extraer de, por ejemplo, células hematopoyéticas de la médula ósea. Dale, Sofía.
Otro concepto también es el de mutación. Bueno, las mutaciones son cambios aleatorios en el material genético, potenciados principalmente por agentes químicos, virales, radioactivos, del ultravioleta, por ejemplo, también rayo X, etc. Y existen distintos tipos de mutaciones, como lo son las numéricas, que cambian la cantidad de cromosomas. Ahí tenemos la aneuploidía y poliploidía. Un ejemplo de la aneuploidía sería la trisonomía del cromosoma 21, que ocasiona el síndrome de Down. También están las mutaciones estructurales, que afectan grandes segmentos de ADN. Ahí tenemos las translocaciones, duplicaciones, deleciones e inversiones. Y las puntuales, que afectan secuencias de base específicas. Ahí también hay sustituciones, deleción y adición. Y otro concepto importante sobre esto es el cáncer. Bueno, el cáncer es un conjunto de enfermedades, pues existen varios tipos de cáncer. Básicamente uno por cada órgano y tejido del cuerpo, como por ejemplo el cáncer de colon, linfático, etc. Y una célula se transforma en cancerígena por medio de 3 etapas marcadas, que aparecen aquí, que es la iniciación, en donde existe una modificación de su material genético, es decir, una mutación, ya sea por estos agentes químicos, virales, radioactivos que mencioné antes. El segundo es la promoción, en donde inicia su transformación cancerosa, como perder su función, adquieren un alto índice mitótico y no hacen apoptosis. Y también son pequeñas porque no alcanzan a crecer antes de dividirse. Como dije, tenían un alto índice mitótico y crecen muy rápido. Se dividen muy rápido. Y la última etapa es la metástasis, en donde pierden sus proteínas de adición y por lo tanto viajan libremente y se van a otras partes del cuerpo. Bueno, como ven en esa imagen de ahí, esas células que están como más a la orillita son las células que tienen estas proteínas de adición, por lo tanto están más juntas. En cambio, estas, las células que están en rojo, son las células como cancerosas, que tienen esta propiedad de hacer angiogénesis, de acercar los vasos hacia ella, y no tienen estas proteínas, por eso son capaces de diseminar a otras partes del cuerpo. Bueno, en conclusión podemos observar que la relación entre las mutaciones y el cáncer son notables. Dale eso. Bueno, ahora con estos conceptos previos claros, veamos cómo aplica esto de la ubicación de los cromosomas a la salud, según los estudios de Tom Mister. Bueno, resulta que las células madres pluripotenciales, en periodo embrionario, carecen de amplias regiones de heterocromatina, es decir, solo tienen esta eucromatina, que es la versión activa del ADN, lo que le permite estar lista en caso de recibir una señal de diferenciación. Otra característica es que no poseen estas láminas que se explicaron, pues no necesitan estas láminas porque no tienen heterocromatina o ADN inactivo que puedan anclar a la periferia. Y todo esto resulta en que casi todos los genes tienen una actividad reducida y están listos esperando para poder diferenciarse, están listos esperando la señal. Y todo funciona bien hasta acá. Tal eso. Pero ciertas mutaciones, por ejemplo, los genes de las láminas, resultan en una lámina defectuosa, es decir, una laminopatía, que dan como resultado una serie de enfermedades. Por ejemplo, la distrofia muscular, que provoca debilidad muscular, y también trastornos neurológicos y envejecimiento prematuro. Se hablará más tarde de eso. Bueno, no se sabe la causa exacta, pero hay dos mecanismos sobre esta hipótesis. Bueno, la primera es que las mutaciones generan una debilidad en la lámina, lo que deja el núcleo más susceptible a efectos mecánicos, y el ADN queda más vulnerable y la célula finalmente haga apoptosis y ahí muere. Y la segunda hipótesis es que las mutaciones generan una alteración en cómo la lámina distribuye el ADN dentro del núcleo, lo que conllevaría a que posicione estos genes en posiciones donde normalmente no están. Y eso, vale eso. Bueno, y a estos efectos de la laminopatía se le suma el hecho de que ahora estos cromosomas posicionados en lugares incorrectos, y al estar más juntos de lo que deberían, pueden generar mutaciones entre ellos mismos con una mayor probabilidad. Por ejemplo, una translocación. Y esto genera altas probabilidades de desarrollar cáncer, como digo, estas mutaciones. Bueno, y como evidencia de esto se tiene el linfoma de Burkitt, que el linfoma de Burkitt es un cáncer del sistema linfático que afecta principalmente el área de la mandíbula. Y estos pacientes tienen tener la condición de que tienen una translocación no recíproca entre el gen MX, el cromosoma 8, y el gen IGH, el cromosoma 14. Y también se produce entre otros genes, pero con menos frecuencia. Bueno, ahí está claramente esa imagen, donde tenemos este cromosoma 8 con el gen MX y el cromosoma normal 14 con el gen IHG. Y los pacientes que tienen este linfoma, el gen IMC pasa al cromosoma 14, y el cromosoma 14 queda con más ADN del que debería y el 8 con menos del que debería. Bueno, y por lo tanto esto es una clara evidencia de que el posicionamiento del material genético dentro del núcleo no es aleatorio, sino que está altamente regulado para mantener una homeostasis, y cualquier alteración de este sistema desencadenaría una patología asociada.
Tras el análisis y resultados indicados por mis compañeros, podemos concluir que la ubicación de los cromosomas es organizada, no aleatoria. Pero tras estudiar este fenómeno, uno de los grandes enigmas que aún sigue abierto es el qué determina la posición genética. Han existido varias hipótesis, pero las referidas en el texto son 3. Una indica que existen unas supuestas proteínas que fijarían el ADN y que funcionarían como una maquinaria celular de escolta, en las que moverían a determinados genes a su posición específica. Pero esta hipótesis se ha descartado, ya que aún no se ha registrado ninguna proteína que cumpla tal función. Otra teoría sería que el núcleo tiene un mecanismo de señalización dentro de sí mismo, que funcionaría como indicador de coordenadas. Más, Mistelli, el autor de este artículo, se refiere a esta idea como inimaginable. La hipótesis definida en el review para explicar la posición genética es la de un núcleo autoorganizado, lo que quiere decir que los cromosomas se ordenan según la actividad celular y no por factores externos. Según esta teoría, al llegar una señal externa al núcleo, como una hormona, se activaría una serie de factores de remodelación de la cromatina, que pueden tener distintos efectos. Por un lado, de bloqueo de la expresión, como las enzimas que matizaba aquí. Por otro lado, factores que aumentan la expresión. Entre estos se encuentra un tipo de complejo remodelador de cromatina que mueve los cromosomas separándolos, permitiendo la transcripción. También existen chaperonas de histonas, representados en esta imagen en 2 tipos. La que sacan histonas dejando el ADN libre y las que inducen al cambio de histonas. El que produce un cambio en ellas para permitir la lectura de los genes, pero sin salirse. Estos factores le dan libertad y accesibilidad al gen e inducen la creación de un bucle errante, como se muestra en esta foto, o sea, en esta representación del mismo rollo. Este bucle errante vaga a través del núcleo celular hasta encontrarse con la fábrica de transcripción representada aquí, para luego iniciar la transcripción y expresarse. Todo este proceso explicaría la organización del núcleo, ya que este movimiento aleatorio de los bucles determinaría la posición de los cromosomas. Mientras más seguido reciba la célula para transcribirse determinado gen, más cercano a la fábrica de transducción se encontrará. Y como ésta se ubica normalmente en el centro de la célula, los genes de mayor expresión se encontrarán igualmente en el centro. En cambio, aquellos genes que no se activen con tal frecuencia o simplemente no se activen, se quedarán en la periferia y se producirá el efecto de las láminas anteriormente explicado por mis compañeros. Este proceso afecta no solamente a genes específicos, sino también podría generar un movimiento total de una cromosoma entero. De esta forma, se sugiere que, aunque la localización nuclear de un gen no sea aleatoria, la forma de llegar hasta ahí sí puede serlo. Por lo tanto, esta teoría se nombró como la de autoorganización del núcleo. Ahora bien, ¿qué pruebas tenemos de este fenómeno? Se han realizado distintos experimentos, pero los referidos en este texto son los del equipo de Marx Grondin y los de Job Decker. El primero, o sea, Grondin, desarrolló una técnica a través de células precursoras de la sangre. Para ello, induciría su maduración para luego medir la posición de miles de genes en distintas etapas de su desarrollo. De esta forma se adquieren estas imágenes. Se observa claramente que mientras más desarrollada la célula está, como en la parte de aquí, la localización de los genes es más específica, ya que la expresión vendría siendo más repetitiva y específica. De esta forma, los que contenían el mayor núcleo de genes cuya actividad variaba al madurar las células fueron los que más se desarrollaron, los que más se desplazaron. La técnica desarrollada por Grondin fue de gran ayuda para comprobar la hipótesis de autoorganización del núcleo, pero había un pequeño problema, que era muy tedioso la tarea de identificar con microscopio la posición de numerosas regiones geonómicas a la vez. Afortunadamente, se desarrolló la técnica de Hi-C, a manos del equipo de Job Decker. Este método permitió adquirir imágenes tridimensionales del genoma en poco tiempo. Para ello, se cortan extremos del cromosoma, como se representa en esta imagen, para luego secuenciarlos de forma lineal y poder unirlas. Al unirse, se podían como pegar a las regiones donde estaban en el núcleo y sacar una imagen instantánea. Los datos obtenidos se pueden graficar de esta forma, obteniendo datos en forma algorítmica, cosa que no me parece muy pertinente explicar aquí.
A través de estas técnicas se ha podido reafirmar la hipótesis de autoorganización, entendiendo el cómo se determina la posición de los genes y cromosomas dentro del núcleo. Se podrían desarrollar distintos métodos aplicados a distintos ámbitos. En nuestro caso, ahondaremos más en el caso del ámbito de salud. Algunas predicciones serán mencionadas ahora por mi compañero Bastián. Bueno, cerrando ya nuestro trabajo, les presentaremos las proyecciones, que a nuestra consideración son estudios que ocuparon como base nuestro paper para poder llevarse a cabo. La primera tiene que ver con el síndrome de progeria, que vendría siendo el envejecimiento prematuro de los niños. Como se ve ahí en la foto, que ven como abuelitos estos niños, tienen 10 años, 8 años. Bueno, la patología se ocurre, es una lamiopatía, como ya se nombró antes, que es un problema con las láminas, que es una mutación dentro del gen que permite que las láminas se adhieran bien al núcleo celular, lo que hace que al final no funcione bien la expresión del gen y inhabilite la función de los telómeros, que es lo que al fin y al cabo produce la enfermedad. Estos estudios son unos años después y por eso lo relacionamos con el tema de las enfermedades. Y el segundo tiene que ver con una parte final del paper, donde dice que el estudio está recién dando sus primeros pasos del estudio de los genes y cromosómicos. Y este es un avance que hace un español, Ortiz, que habla acerca de descubrir genes que a través de las distintas mutaciones producen diferentes enfermedades, entre las cuales se identifica el cáncer al pulmón. Dale. Bueno, y finalmente vamos a concluir los tres grandes ejes que abarcó este review. El primero, que tiene que ver que la síntesis de proteínas que hace el funcionamiento de la célula no tiene que ver solamente con el contenido genético, sino más bien también con cómo está estructurado dentro del núcleo y qué se va a expresar y qué no. Lo segundo tiene que ver con el tema de la salud, que se puede vincular fácilmente, ya que la variación de ya sea las láminas o la translocación de uno que otro gen produce diversos tipos de patologías, como ya se nombró anteriormente. Y finalmente, que el proceso de localización, que se descartaron las teorías de una proteína, un sistema de proteína que iba a mover el material, o unas coordenadas que permitieran, a través de señalización, dejar el gen en su lugar, el método de la autoorganización, que es al final, dependiendo de lo que vaya a ocupar la célula, esta se va a ir organizando y va a ser de forma aleatoria. Con eso terminamos nuestra presentación, no antes de presentarle nuestra bibliografía ocupada para realizar el trabajo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, chicos, les salió súper. Muy bien. ¿Todos escuchan, no es cierto? ¿Sí? Sí. Sí. Ya, genial. En general estuvo súper bueno. De hecho, abarcaron todos los tópicos, detallaron algunas cosas que eran interesantes, así que súper bien. Felicitaciones. Gracias. Como tenemos 5 minutos, o quizá un poquito más, ¿alguna pregunta del público, de los compañeros? A ver, si no, yo me encargo de las preguntas. ¿Alguien que saque voz? ¿Alguna pregunta que quiera hacer? ¿No? Entonces yo. Ya, entonces comienzo. No. No, tranquilos. No van a hacer preguntas difíciles. ¿Alguien? A ver, veamos. Sofía, explícame un poco la técnica del FISH, que fue una de las imágenes que presentaron al principio. ¿Cuál? Diga. FISH, No le escuché. la técnica FISH. Fish. Sí, ¿en qué No consiste? ¿De qué sé, se profe. ocupa? Ya, ok. No andé en esa técnica. Solo me centré en la hecha por Gruntin y la de Hi-C. Ya, ok. ¿Alguien que la pueda ayudar?
¿Cómo, profe, puede repetir la pregunta? La técnica FISH, alguien que me lo explique cómo funciona. Que fue una de las técnicas que también referencia el trabajo. O sea, lo que hace es Es... marcar con... Ah, No, no. no, dale, dale, dale. ¿Aló? ¿Sí? Claro. ¿Seba? ¿Sebastián va a hablar entonces o...? Sí, No, no sé. dale tú, dale. O sea, lo que hace es marcar con fluorescencia. Puede marcar, como lo que es la fluorescencia, zonas del cromosoma o el cromosoma completo. Y Ya, esto, ¿y cómo lo hace? ¿sí? Esto marcaba, hacía con proteínas de fluorescencia y exactamente, como decía, no recuerdo bien. Ya, ok. Antonella, ¿quiere agregar algo? No, en verdad no. Ya, ok. Tranquilo, mire, la técnica FISH, como originalmente se presentó, fue una técnica con oligonucleótidos, con segmentos de DNA que se iban a las secuencias que son homólogas. Entonces ahí uno podía marcar de manera específica ciertas secuencias de cromosomas. Entonces estas secuencias de DNA o de RNA están linkeadas con un fluoróforo. Y así uno los podía marcar y verlos por el microscopio. Esa es la técnica de FISH. Es bastante compleja hacerla. De hecho, hay varios trucos, por ejemplo, los procesos de fijación, de permeabilización del núcleo, de desnaturación también. Es casi como un arte hacer FISH. Ya, tengo otra pregunta. Para Bastián. Em, Ustedes hablaron de que dependiendo del tipo celular hay diferentes territorios cromosómicos, ¿no es cierto? O los cromosomas están orientados de manera diferente. ¿Puedes explicarme un poquito más sobre eso? Es ¿Por qué que, se por da? ejemplo, sí, o por ejemplo, si una célula necesita expresar una proteína, va y silenciar otra que no va a ocupar, por ejemplo, las musculares, o sea, no entiendo muy bien cómo funciona, pero por ejemplo, la miosina la va a expresar mucho más que Ya. una célula neuronal. Entonces, lo que hace es lo que no sirve lo deja a la periferia y lo que sirve lo deja al centro para que se pueda transcribir. Ya, sí, eso. En base a la teoría que ellos plantean de la autoorganización, esa sería la idea, de que las secciones de genes que van a estar más activos transcripcionalmente, siempre van a estar laxos, van a estar como en su estado de eucromatina. Entonces, por eso, en ese momento van a tender a adquirir una zona particular más cercana a la maquinaria de transcripción. Ya, súper. Entonces, ¿el público no se anota con ninguna pregunta? Nada, nada. ¿No? Ya. Otra cosa, el high C, me dijeron que, ¿qué significan los gráficos? Que no querían ahondar en esa parte. Los gráficos vendrían siendo como la traducción algorítmica de lo que se obtiene de la información obtenida del HiC. Ya, Pero como los papers estaban en inglés, no pudimos ahondar mucho más. sí, no, O tranquilo. sea, había conceptos específicos que aún no sabíamos muy bien aclararlos, pero entendimos que era la traducción algorítmica de lo obtenido de aquí. Sí, o sea, es bastante compleja esta técnica. De hecho, de sus predecesores, por ejemplo, el C3, el 4C y el 5C, creo, si no me equivoco, está, el 4 y el 5C, son bastante complejos y ocupan PCR también y secuenciación. Y la gracia del HiC, que ocupa secuenciación masiva para todo el genoma. Entonces, por eso uno puede obtener datos de todos los cromosomas en un instante. Pero también la comprensión y cómo leer los datos es sumamente complejo. Por ejemplo, aquí en el cromosoma 14, en el A, pueden ver que hay una línea, ¿no es cierto? Ahí tienen una secuencia y otra secuencia hacia abajo, una secuencia en horizontal y una secuencia en vertical del cromosoma. Y ahí se puede ver cuánto estaban linkeados, qué tan linkeado puede estar una secuencia con otra en el mismo cromosoma.
Y eso se puede hacer también con los otros cromosomas. Entonces ahí se puede ver este tipo de organización. ¿Qué otra cosa? A ver, ¿qué otra pregunta, chicos? Profe, ¿puedo preguntar algo? Por supuesto. Yo tengo una pregunta sobre la angiogénesis que no me quedó muy clara. Adelante, pregunta. Dale. Sofi, ¿puedes poner la lámina del cáncer? Voy. Aquí está. Ya, la angiogénesis es como esta capacidad que tiene la célula como cancerosa de acercar vasos sanguíneos hacia ella y así como poder obtener más nutrientes. Esa básicamente es la angiogénesis. Muy bien. Muchas gracias. Y en base a eso, ¿por qué ustedes lo asociaron a la localización de los cromosomas a enfermedades fuera de la laminopatía? Sin mencionar la laminopatía, ¿por qué podría asociarse como la localización de los cromosomas o la interacción entre ellos a posibles mecanismos de cáncer? La célula necesita algunas cosas para funcionar como es debido, de forma normal, Ujú, y otras que no. Por ejemplo, lo que se mencionó sobre las translocaciones, eso afecta mucho el funcionamiento de una célula, especialmente si al final esa translocación se va a transcribir. Las translocaciones también, como se dijo, au- aumenta su posibilidad de ocurrencia siempre y cuando estos cromosomas, o sea, aumentan su posibilidad de ocurrencia si los cromosomas son vecinos, si son cercanos. Por tanto, esto puede llevar a aberraciones proteicas, por ejemplo, que no necesariamente tienen que estar asociadas a la lámina, porque si bien la lámina puede ejercer un efecto de silenciamiento sobre los genes, la heterocromatina no se encuentra solo en el núcleo, se encuentra también no asociada a ella, como estos núcleos de heterocromatina en medio de cromatina. sí, No eso, sé si respondo bien la pregunta. sí, no, sí, eso, de hecho. Mira, ¿tienes la imagen del linfoma de Burkitt para verlo? Ese mismo. MYC es un protoncogen, se lo podría decir. Es un mitógeno. ¿Qué quiere decir? Que es una proteína que está asociada a la proliferación celular. Entonces, cuando esta proteína o esta secuencia de genes se trasloca a este cromosoma que tiene la IgH, que es una inmunoglobulina, y sabemos que los linfocitos B expresan altas cantidades de inmunoglobulina, se combina la potencia del promotor de la inmunoglobulina con el efecto mitogénico que tiene la proteína MYC. Entonces ahí se pueden generar estos tipos de cáncer. Por eso las translocaciones son importantes estudiarlas en cuanto a la probabilidad de generación de estas aberraciones cromosómicas. Eso. Sí, súper bien, de hecho, muy bien. Esa era mi pregunta, de hecho. Súper bien. ¿Tienen alguna duda sobre la evaluación o algo por el estilo? Porque ya estamos en la hora. No sé, no. ¿Qué De mi evaluación parte esta? no. ¿Ah? Sí, o sea, con el control de entrada, ¿tuvieron algún problema o les resultó difícil o fácil? No sé. Ah, Me pongo nervioso nomás, pero igual. Ya. Sí, es igual, Sí. la idea era solamente chequear de que hubiesen leído el review. Y lo otro es importante que participen en esta instancia, que tengan dudas, que pregunten, sean bien participativos. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? ¿Querían decir algo? Se me fue. Quizá Una en el... pregunta. ¿Mm? Dale. Ah, gracias. Quería saber, ¿cuándo vamos a saber el siguiente review? O sea, ¿a quién le toca el otro review? Hoy día en la tarde, acuérdense que me comentaron que quizás se iban a ir a paro, entonces voy a hablarlo bien con Margarita y Gonzalo para darle una respuesta más tarde hoy día en la noche. Así Ya, que, profe, muchas gracias. ujú, eso. Profe, ¿Sí? estamos haciendo una votación y todo eso ¿Ya? para pedir de una manera más formal, porque estamos teniendo muchos trabajos esta semana ¿Ya? y justo coincide el mini trabajo de Para investigación. mañana.
Sí, y tenemos muchas cosas y los chiquillos están viendo la manera de que si se podría correr un poquito. ¿Como para el miércoles, te dicen? ¿O cuánto poquito? Eh, Eso estamos votando. eso estamos votando. Ya. Profe, está la encrucijada de que tenemos muchos controles y trabajo esta semana. ¿Ya? Bueno, Y en el caso de que hablarlo formalmente con un profe y ojalá sea con buena llegada y se logre Ujú. solucionar algo en el sentido de que se corra algo, igual ¿Ya? no se sabe a ciencia cierta cuándo va a ser, porque como estamos a puertas de un posible paro, después podría acumularse todo o va a haber gente que va a responder, por ejemplo, en el mismo tema de seminario, va a haber gente que tenga por ejemplo, ya haya rendido algún control de entrada o tenga, por ejemplo, el seminario y va a haber gente que no y le va a llegar en el paro. Y entonces ahí pasa a llevar a alguna gente que dice como no se pueden hacer cosas durante el paro, entonces Sí, es como tan engorroso todo eso. sí, no, sí, los paros hay que respetarlos para no herir ninguna sensibilidad. Miren, lo que podemos hacer, le voy a dar esta misma duda a la coordinadora, a la profe Margarita, para ver si es que podemos o alargar el plazo de respuesta, que eso podría ser una opción, o, o lo otro sería aplazarlo quizás 2 días, una cosa así. Pero ustedes en general, ¿qué prefieren? ¿Quieren hacerlo esta semana o está muy complicado? Profe, ¿Sí? profe, ¿Sí? es que el tema estaba en que esta semana tenemos varias cosas y varios controles y trabajos. ¿Ya? Entonces, como son 24 horas, si no tengo malentendido, esto se entregaría el jueves, ¿o no? O ¿El sea, mi trabajo? son 48. Ya, 48 claro, horas. y chocaría con el paro, porque el paro, si se da, que es lo más Ujú. probable, comenzaría el jueves. Entonces hay gente que lo puede entregar antes, gente que no, entonces ahí haría como una desigualdad. Entonces, ¿cuál Claro. sería la solución para esto? Está difícil en realidad, porque el único como periodo que tenemos para flexibilizarlo sería enviarlo hoy día o mañana o quizás pasado mañana. Entonces, Mm, estaría complejo. Y aparte que tengo que coordinarlo también con los alumnos de la otra sección. claro.